Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un verdadero bombazo porque vamos a hablar de una revelación que hizo Can Yaman sobre Demet Özdemir que, madre mía, no se lo van a creer. Ya saben que en este canal nos encanta traerles lo último en el mundo del entretenimiento, chismes jugosos y las noticias más candentes sobre sus celebridades favoritas. Y hoy, amigos, estamos a punto de destapar un secreto que ha estado guardado por mucho tiempo. Estoy seguro de que todos, o al menos la gran mayoría, conocen a Can Yaman y a Demet Özdemir, ¿verdad? Son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas del momento, y si son fanáticos de las series turcas, seguramente han disfrutado de sus trabajos por separado, y quizás, incluso, los han shippeado juntos. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, no puedo empezar este vídeo sin pedirles que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, vienen muchas sorpresas más. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos con la bomba. Para aquellos que no lo recuerden, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa conexión traspasara la ficción. Rumores, fotos, miradas cómplices. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Las redes sociales ardían, y la pareja era el tema de conversación en todos lados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo más que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O todo fue producto de la fantasía de los fans y la magia de la televisión? Pues bien, amigos, parece que la respuesta a esta pregunta está a punto de ser revelada, gracias a una reciente declaración de Can Yaman. En una entrevista que concedió hace poco, el actor turco habló abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir y, para sorpresa de muchos, hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos. Les juro que cuando leí las declaraciones, casi me caigo de la silla. Can Yaman, conocido por ser bastante discreto con su vida privada, sorprendió a todos al revelar que tuvo una relación con Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. Sí, escucharon bien. Parece que los rumores eran ciertos, y la chispa que veíamos en la pantalla no era solo actuación. El shippeo se hizo realidad. Según contó Can, la conexión con Demet fue inmediata y muy fuerte. Desde el primer día, hubo una atracción especial, dijo. Nos entendíamos con miradas y la química era increíble. Era muy difícil separar la ficción de la realidad. ¡Guau! Imagínense cómo debió ser estar en ese set, con esa tensión y ese romance en el aire. Cada escena, cada encuentro, cada beso tenía una carga emocional mucho mayor, sabiendo que esos sentimientos se extendían más allá del guión. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no continuaron juntos? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante y nos muestra la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Can Yaman explicó que aunque la relación fue intensa y apasionada, también fue complicada. Éramos muy jóvenes y ambiciosos, confesó. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras, y eso, a veces, dificultaba mantener una relación estable. La presión de forjar sus caminos en la industria, con largas horas de trabajo, viajes constantes y la necesidad de demostrar su valía, pesaba sobre ambos. Además, Can mencionó que la presión mediática y la atención de los fans también jugaron un papel importante en la ruptura. Éramos el centro de atención todo el tiempo, relató. Cada foto, cada rumor, cada comentario. Todo era amplificado. Eso nos afectó mucho. La invasión a su privacidad, la constante especulación y la expectativa de los fans, que idealizaban su relación en la pantalla, crearon una atmósfera asfixiante. Era difícil vivir su amor de forma natural, sin sentirse observados y juzgados constantemente. Pero y aquí viene lo mejor, Can Yaman dejó claro que a pesar de todo, guarda un gran cariño y respeto por Demet Özdemir. La quiero mucho, afirmó. Es una persona maravillosa, talentosa y con un corazón enorme. Le deseo lo mejor en la vida. ¡Qué bonito! Aunque el amor no floreció a largo plazo, el afecto y la admiración perduran.
Demuestra madurez y un reconocimiento de la valía de la otra persona, más allá de la relación sentimental. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación? Pues primero confirma lo que muchos fans sospechaban, que la química en Erkenci-Kus era real y que la magia que veíamos en la pantalla era producto de un amor verdadero. Cada escena romántica, cada mirada, cada caricia, cobraba un nuevo significado, revelando la intensidad de sus sentimientos. Los fans que se enamoraron de la pareja en la serie, ahora tenían la certeza de que esa magia no era solo ficción. Segundo, nos da una nueva perspectiva sobre la serie y sobre la relación entre los personajes. Ahora, cada escena romántica, cada mirada, cada beso, tendrá un significado diferente. Imagínense ver la serie de nuevo, sabiendo todo esto. La interpretación de los personajes se vuelve más profunda, entendiendo que las emociones que transmitían no eran solo el resultado de la actuación, sino también de sus propios sentimientos. Y tercero, y quizás lo más importante, nos demuestra que las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas. Todo eso puede dificultar mantener una relación, incluso cuando el amor es verdadero. Es una realidad que a menudo se idealiza, pero que tiene sus propios desafíos y complejidades. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta relación? Can Yaman, en la entrevista, también reveló algunos detalles sobre cómo era la relación en el set. Dijo que al principio intentaron mantener su relación en secreto, pero que era inevitable que la gente se diera cuenta. Éramos jóvenes y teníamos mucho entusiasmo. Era difícil ocultar lo que sentíamos, confesó. El brillo en sus ojos, las miradas furtivas, las risas compartidas, todo delataba la complicidad y el amor que florecía entre ellos. Contó que se apoyaban mutuamente durante el rodaje, que se reían mucho juntos y que se sentían muy cómodos el uno con el otro. La confianza y el respeto mutuo eran pilares fundamentales de su relación. Se convertían en un refugio el uno para el otro en medio del caos y la presión del trabajo. También mencionó que la ruptura fue dolorosa para ambos, pero que lograron mantener una buena relación después. Fue difícil, pero ambos somos personas maduras, dijo. Entendimos que a veces las cosas no funcionan, pero eso no significa que deba haber resentimiento. La capacidad de dejar atrás el pasado y mantener una amistad habla de su madurez y de la importancia que le dan al respeto mutuo. De hecho, según contó, todavía se hablan de vez en cuando y se tienen mucho cariño. Qué bueno es saber eso. El hecho de que mantengan contacto demuestra que su relación fue auténtica y que, a pesar de las circunstancias, conservan un vínculo especial. Y hablando de Demet Özdemir, ¿cómo habrá reaccionado ella a estas declaraciones? Bueno, por el momento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, muchos fans esperan que pronto se pronuncie y comparta su versión de la historia. Estaríamos encantados de escucharla. La perspectiva de Demet podría arrojar nueva luz sobre la relación y completar el relato. Mientras tanto, las redes sociales se han encendido con esta noticia. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están compartiendo sus reacciones, reviviendo los mejores momentos de la serie y debatiendo sobre los detalles de la relación. Los hashtags relacionados con la pareja y la serie se han convertido en tendencia, y todo el mundo está hablando del tema. La noticia ha generado un gran revuelo en el fandom turco y en todo el mundo, donde Erkenci-Kus ha sido un éxito. Las reacciones de los fans han sido diversas. Algunos están emocionados por la confirmación de la relación y celebran el amor que existió entre ellos. Comparten fotos y vídeos de la serie, reviviendo los momentos más románticos y emotivos. Otros se muestran un poco tristes por el final de la relación, pero respetan la decisión de ambos actores y les desean lo mejor. También hay quienes especulan sobre los motivos de la ruptura y analizan las declaraciones de Can Yaman. Es comprensible que los fans se sientan involucrados en la historia de sus ídolos. Después de todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kus fue tan fuerte que los hizo soñar con un romance real. Ahora, con la confirmación de la relación, se sienten más conectados a la serie y a sus protagonistas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues primero que las series turcas nos siguen regalando historias de amor, drama y pasión que nos hacen soñar. Son un escaparate de emociones y sentimientos que nos conectan con la humanidad y que nos invitan a creer en el amor y en las segundas oportunidades. Segundo, que la vida de las celebridades no siempre es fácil, y que detrás de las cámaras, a veces, se esconden secretos y emociones que desconocemos.
La fama tiene un precio y ese precio puede ser la pérdida de la privacidad, la presión mediática y la dificultad de mantener relaciones estables. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, problemas y sentimientos. Y tercero, que el amor, aunque a veces no dure para siempre, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Las experiencias vividas, los recuerdos compartidos y el cariño que se siente por otra persona, aunque ya no estén juntos, pueden ser fuente de alegría y aprendizaje. El amor en todas sus formas nos enriquece y nos hace crecer como personas. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la revelación de Can Yaman? ¿Creían que realmente había algo entre ellos? ¿Les gustaría que Demet Özdemir contara su versión de la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Qué escenas de Erkenci recordarán con más cariño ahora? ¿Creen que esta revelación cambiará la forma en que ven la serie? Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya mantenido al borde del asiento. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like si les gustó el vídeo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta impactante revelación. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. ¡Chao!